El vuelo fantasma. La desaparición. Era una mañana gris de septiembre de 1954. El aire estaba cargado de una inquietante calma. El vuelo 513 de Santiago de Chile se preparaba para despegar. Destino: Porto Alegre, Brasil. A bordo, 88 pasajeros y una tripulación de 4, liderados por el experimentado capitán Miguel Víctor Curie. Todos con destinos y sueños diferentes. El clima no era ideal, pero nada fuera de lo común. Los cielos estaban nublados, pero no amenazaban tormenta. El avión, un C-46 Curtiss Commando, rugió en la pista. Sus motores resonaban con fuerza. Tomó vuelo, perdiéndose entre las nubes. La aeronave se desvaneció en el horizonte. Nunca más se le volvió a ver, o eso creíamos. La incertidumbre comenzó a crecer. Las horas se convirtieron en días. Los días, en semanas. La espera se hacía interminable. La búsqueda se intensificó, pero sin resultados. Cada esfuerzo parecía en vano. El vuelo 513 se había esfumado, tragándose consigo a sus 92 ocupantes. Un misterio sin resolver. El misterio se apoderó de la opinión pública. La gente no dejaba de hablar del vuelo desaparecido. Las teorías, desde las más lógicas hasta las más descabelladas, florecían como hongos. Cada día surgía una nueva hipótesis. Pero la verdad, como un fantasma, se ocultaba en la bruma de lo desconocido. Nadie podía encontrar respuestas. El vuelo 513 se convirtió en una leyenda macabra. Una historia que se contaba en susurros. Un recordatorio de que hay misterios que ni el tiempo puede desentrañar. O eso parecía. La historia sigue viva. 35 años de silencio. Transcurrieron 35 años. El mundo cambió de manera drástica. La tecnología avanzó a pasos agigantados, transformando la vida cotidiana. La Guerra Fría llegó a su fin, marcando el inicio de una nueva era. Y el recuerdo del vuelo 513, aunque aún presente en los anales de la aviación, se fue desvaneciendo en la memoria colectiva, como un eco lejano. Hasta que, en una mañana soleada de octubre de 1989, el silencio se rompió de manera inesperada. Un silencio roto por el rugido de un motor fantasmal que resonó en el aire. Un sonido que heló la sangre de quienes lo escucharon, llenándolos de temor. Porque ese sonido, antiguo y familiar, pertenecía a un avión que no debería existir. Un avión perdido en el tiempo. En el Aeropuerto Internacional de Porto Alegre, Brasil, la actividad transcurría con normalidad, sin indicios de lo que estaba por suceder. De pronto, un punto no identificado apareció en el radar, causando sorpresa y confusión. Se movía a gran velocidad, aproximándose al aeropuerto con una rapidez inusual. Los controladores intentaron contactar con la aeronave. Silencio. La tensión creció. El punto se acercaba cada vez más, y entonces, como surgido de la nada, un avión emergió de entre las nubes, sorprendiendo a todos. Un avión antiguo, descolorido por el paso del tiempo, que parecía sacado de otra época. Un avión que llevaba 35 años desaparecido, envuelto en misterio. El vuelo 513 había regresado, desafiando toda lógica y explicación. Un espectro en el radar. El pánico se apoderó de la torre de control. El avión, un C-46 Curtiss Commando, se acercaba a la pista. No respondía a las llamadas. No tenía luces de posición. Volaba como un espectro. Los controladores, con el corazón en la garganta, observaban impotentes. El avión descendió lentamente, como si una fuerza invisible lo guiara. Tocó tierra con suavidad, rodó por la pista y se detuvo. El silencio volvió a reinar. Un silencio denso, preñado de incertidumbre y miedo. Un equipo de seguridad se acercó cautelosamente al avión. Las luces de las patrullas proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto. El silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el chirrido de los neumáticos sobre la pista. Los agentes rodearon el avión. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Algo no andaba bien. Algo en ese avión, silencioso e inmóvil, les helaba la sangre. El descenso inquietante. Con cautela, un par de agentes subieron la escalerilla, sus pasos resonando en la oscuridad. La puerta del avión se abrió con un chirrido que resonó en la noche, como un lamento. El hedor que emanaba del interior les golpeó como un puñetazo,
haciéndoles retroceder. Un hedor rancio, a muerte y descomposición, llenaba el aire. Con linternas en mano, se adentraron en la cabina, sus luces temblorosas revelando horrores. Lo que encontraron allí los dejó petrificados. Los asientos estaban ocupados por figuras esqueléticas. Los pasajeros, aún con ropas de los años 50, parecían dormir, congelados en el tiempo. Sus rostros, descarnados, mostraban una mueca de horror congelada en el tiempo, como si hubieran visto algo terrible. Estaban muertos, todos, sin excepción. El capitán Curie, todavía con el uniforme impecable, se aferraba al mando del avión, como si aún intentara controlarlo. Su rostro, un cráneo descarnado, miraba al frente con una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto la muerte misma. Parecía que la muerte los hubiera sorprendido en pleno vuelo. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué fuerza los había detenido en el tiempo? ¿Qué había pasado con el vuelo 513 durante esos 35 años? ¿Dónde había estado todo este tiempo? Las preguntas martilleaban las mentes de los presentes sin encontrar respuestas. Pero las respuestas, esquivas como el viento, se negaban a ser encontradas, dejando solo más misterio. El misterio se hacía cada vez más profundo, más inquietante, envolviendo a todos en su sombra. Las autoridades, desbordadas por la situación, optaron por el silencio. El avión fue confiscado, los testigos, silenciados, la información, censurada. Se levantó un muro de secretismo alrededor del vuelo 513, un muro que nadie se atrevía a traspasar. El miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, se había apoderado de todos, y en medio de ese miedo, la verdad se diluía. Se convertía en un susurro inaudible, perdido en el laberinto de la desinformación y el ocultamiento. Las familias de las víctimas, destrozadas por el dolor y la incertidumbre, exigían respuestas. Respuestas que nunca llegaron. El gobierno se limitó a ofrecer condolencias y a hablar de una tragedia inexplicable. Pero la verdad, como un fantasma, seguía revoloteando en el aire. Una verdad que, como el vuelo 513, se negaba a desaparecer. A pesar del silencio oficial, algunos testigos se atrevieron a hablar. Trabajadores del aeropuerto que esa noche habían visto aterrizar al avión. Mecánicos que juraron haber oído voces en su interior. Personal de limpieza que aseguraba haber visto sombras moviéndose en la oscuridad. Sus testimonios, ignorados por las autoridades, alimentaban las llamas de la leyenda. Se hablaba de un resplandor extraño que rodeaba al avión, de un silencio antinatural que emanaba de su interior, de una sensación de miedo, de angustia, que se apoderaba de todo aquel que se acercaba. Los rumores se extendían como una plaga, y con ellos, el miedo. Un miedo visceral a lo desconocido. Un miedo que, como un virus, se transmitía de persona a persona. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con el vuelo 513? ¿Dónde estuvo durante esos 35 años? ¿Y cómo pudo aterrizar solo, con sus pasajeros muertos hace décadas? Las preguntas, sin respuesta, seguían resonando en el aire. Algunos hablaban de portales dimensionales, de agujeros negros que absorbían el avión para devolverlo años después. Otros, de experimentos secretos del gobierno, de viajes en el tiempo que habían salido mal. Las teorías, cada cual más fantástica, se sucedían. Pero ninguna lograba explicar satisfactoriamente lo sucedido. El misterio del vuelo 513 se resistía a ser resuelto. Se convertía en un rompecabezas sin solución. Un enigma que desafiaba la lógica y la razón. Un recordatorio de que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. El vuelo 513 se convirtió en un símbolo de lo desconocido, de lo inexplicable. Un recordatorio de que el universo es un lugar vasto e inexplorado, lleno de secretos que aún no hemos descubierto. Y quizás nunca lo hagamos. El avión, custodiado en un hangar secreto, se convirtió en objeto de culto. Un lugar de peregrinación para aquellos que buscan respuestas en los márgenes de la realidad. ¿Qué nos quiso decir el vuelo 513? ¿Es un mensaje del pasado? ¿Una advertencia del futuro? ¿O simplemente un capricho del destino? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el misterio perdura y que, como un fantasma, seguirá atormentando nuestras mentes durante mucho tiempo.